Bien, un saludo primeramente. Soy el doctor Raúl Ramos Flores y voy a ser su maestro de español. El español es una materia que la verdad me entusiasma, me apasiona. Me gusta escribir, tengo algún material escrito, hago poesías, escribo artículos para algún periódico. Así es que las letras, de una forma u otra, son parte de mi vida y es algo en lo que siempre estoy pendiente y estudiando. Y voy a ser su maestro de español para la Via Novos International High School. Y espero que voy a ser suficientemente explícito para ti y que vas a lograr captar lo que estaré enseñándote. Nuestro curso es el uso del español básico o uso básico del español. Con esto estaremos intentando que tú puedas de una forma u otra tener el mejor dominio posible de tu lenguaje, que es el español, que está pues compuesto por una serie de reglas de pronunciación, de ortografía, de estructuras, de reglas, dictadas por supuesto por un grupo de hombres capacitados, quizá mujeres también capacitadas, que están siempre pendientes de lo que son las que llamamos nosotros reglas del español. Tenemos aquí lo que se llama español estándar. Vamos a ver algo acerca de ello. El ser humano puede comunicarse sin palabras, puede comunicarse con la mirada, con gestos, con movimientos corporales, en fin, con una serie de formas mímicas que pueden proyectar una comunicación de acuerdo al lenguaje que se entiende mientras se está usando ese tipo de comunicación. Pero el uso de las palabras, por supuesto, que aumenta en gran manera nuestra habilidad de expresarnos. Y cuando estamos en ello, pues es importante que nosotros podamos utilizar palabras, tanto habladas como escritas. Y a medida que se usan las palabras, y sea que las hables o sea que las escribas, para que sean entendidas apropiadamente, hay estructuras, hay reglas, hay formas que nos ayudan a que nuestro lenguaje sea más claro, más entendible y que nosotros con más confianza podamos expresar con palabras, sea habladas o escritas, lo que queremos comunicar. Aquí tenemos tres ejemplos para darnos una idea de lo que estamos tratando de decir. Tenemos tres expresiones. Estamos hablando de una persona, en este caso se trata de una mujer de la cual queremos decir que es diligente, que es trabajadora, que se ocupa, que es responsable. Y tenemos tres expresiones. Primera, ella trabajadora. Segunda, ella es muy trabajadora. Y la tercera es trabajadora, ella es. ¿Cuál elegiríamos como la más apropiada, como la más correcta? Pues seguramente nos inclinaríamos por la segunda, que nos dice ella es muy trabajadora, expresa mejor, porque es la opción que va más de acuerdo con las reglas de ortografía y estructura del español. Y estas reglas las dictan los académicos de la Real Academia de la Lengua Española. Y el conjunto de reglas que se llaman reglas ortográficas, que están comprendidas como reglas de pronunciación, reglas de escritura, acentuaciones, puntos, comas, lo que llamamos puntuación, es a lo que se le llama el español estándar, que eso quiere decir que es el español que está de acuerdo con las reglas que se han dictado de la regla de la Real Academia Española, que procuran hacer de nuestro español
lo más específico, lo más claro, estructurándolo, reglamentándolo, para que en los círculos de los que escriben, de los que leen, pueda ser, por supuesto, de mayor entendimiento. Aquí tenemos, dice, cuando tenemos alguna conversación común de todos los días, cuando estás en el trabajo, cuando estás en la tienda, etc., normalmente no usamos expresiones muy completas, pudiéramos decir, no usamos quizá frases cortas, expresiones cortas que no dan una idea completa de lo que es una oración completa, valga la redundancia. Por ejemplo, tenemos esta conversación, el empleado dice: buen día, ¿cómo está? El cliente contesta: bien, gracias. El empleado dice: ¿encontró lo que buscaba? El cliente: sí, va. Es una conversación corta que se entiende bien mientras está en una conversación común. Pero cuando empezamos a estudiar el inglés y lo vamos a ir estructurando apropiadamente, vamos a tener que conocer lo que es una oración completa. La oración completa normalmente es un enunciado corto, pero muy preciso, que tiene una información concreta y completa de lo que tú quieres decir en ese preciso momento. Y cuando hablamos de la oración, estamos hablando de una estructura que se divide en ciertas partes y nosotros debemos de conocer esas partes. Por ejemplo, la oración completa deberá de tener lo que se llama sujeto. Aquí lo tenemos. Y el sujeto generalmente es algo o alguien del cual se está hablando. La oración contiene una persona o una cosa de la cual se habla, a la cual se le llama sujeto. Y esa oración, después del sujeto, debe de tener lo que se llama predicado. El predicado dice algo del sujeto. Tenemos entonces el sujeto, que es de quién se dice algo. Puede ser una persona o puede ser alguna cosa. Y el predicado es aquello que se dice del sujeto, o sea, de la persona o de la cosa. Pero también debe tener lo que se llama sentido completo para que sea una oración. Eso es que no deja preguntas sin contestar. La oración te dice prácticamente todo lo que quieres decir. No dice solamente, por ejemplo, el agua, porque te deja preguntas. ¿El agua qué? Bueno, la oración te dice todo sin dejarte espacio a preguntas. El agua es un líquido vital. Te contesta toda la pregunta, así que tenemos que la oración completa es: el agua es un líquido vital. El agua es el sujeto, en este caso es una cosa, es un líquido. Y el predicado te dice a qué se refiere o qué se dice de lo que es el sujeto, o sea, en este caso, el agua. Aquí tenemos unos ejercicios. Aquí tenemos, nosotros normalmente en la columna A, tenemos lo que es el sujeto, una serie de sujetos. Aquí son personas, aquí es otra persona, otra persona, otra persona, un animal. Acá tenemos una cosa que es el satélite de nuestra Tierra. Y vamos a tratar de relacionar la columna A, que es el sujeto, con la columna B, que es el predicado. Así tenemos aquí sujeto, tenemos aquí predicado. Vamos a ver, Romeo y Julieta, ¿cuál sería? Acá. Romeo y Julieta vivieron la historia de un amor trágico. Tenemos la oración completa aquí.
Romeo y Julieta, sujeto, vivieron la historia de un amor trágico. El predicado. No dice, pues, el predicado algo de lo que es el sujeto. Hércules, sujeto, predicado. Tenía una gran fuerza. Don Quijote era acompañado por Sancho Panza. No dice Sancho, no dice Panza, pero ese es el nombre completo del personaje de la historia de Don Quijote de la Mancha, de Saavedra. Blancanieves vivía con los 7 enanos. Sujeto, predicado. El gorrión voló lejos de su jaula. La luna, sujeto, gira alrededor de la tierra, predicado. Parece que nos estamos entendiendo y yo estoy esperando que estoy siendo explícito para ti. Te va a ir quedando esto muy bien. Recuerda que tienes que practicar, tienes que memorizar. Estas son cosas que generalmente debes memorizar. Debes tenerlas ahí para que, si no vas a ser un escritor, alguna vez harás un oficio, alguna vez harás una carta, alguna vez escribirás algo que para que vaya, no se diga, pero pues qué bárbaro escribió esto, sino que sea algo que escribiste apropiadamente. O cuando diriges la palabra en algún discurso, en tu escuela, no sé, en alguna reunión, tus palabras sean apropiadas, que no sean, tú sabes, un montón de palabras ahí que te brinca de una cosa a la otra y luego se preguntan, pero qué cantinflazo se está echando mi amigo aquí o mi amiga. Que puedas claramente expresar lo que tú estás queriendo expresar. Aquí tenemos las partes básicas de la oración, porque vas a encontrarte algunas palabras que algunas veces esa palabra será una sola letra, en fin, pero en esto encontraremos algunas partes básicas de la oración que siempre las vas a encontrar ahí. Aquí tenemos, por ejemplo, parte de la oración y tenemos una lista hacia abajo. Estas son partes de la oración que vamos a ir tratando de explicar. La función de esa parte de la oración la vamos a encontrar en esta línea o en este recuadro, y los ejemplos los vamos a encontrar acá. Por ejemplo, el sustantivo. Ahorita mencionamos sujeto. Bien, sujeto, sustantivo son sinónimos. El sujeto o el sustantivo designa personas, designa lugares, designa objetos o designa ideas. Todo ello es el sustantivo o lo que llamamos anteriormente el sujeto. Por ejemplo, aquí tendríamos un ejemplo. La casa. Aquí tenemos la casa. ¿Es el sustantivo o es el sujeto? Es vieja. Ya dijimos que teníamos acá el predicado. Luis es sustantivo o sujeto. Recuerda, sustantivo, sujeto, son sinónimos. Luis es arquitecto, predicado, sujeto o sustantivo. Pronombre, vamos a estudiar un poquito más adelante los pronombres completos, pero el pronombre está siempre sustituyendo al sustantivo. En otras palabras, no dices el nombre de la cosa o de la persona, sino usas el pronombre. Pronombre significa que está en lugar del nombre. Vamos a ver. Aquí entonces, ellos están en lugar de un grupo de personas que pueden ser Pedro, Francisco, José y María, que están juntos y que van en el viaje.
No tienes que decir Francisco, José, María, etc., sino dices ellos. Ellos están en lugar de los nombres de los que forman ese grupo. Así es que el pronombre sustituye el sujeto o el sustantivo. Seguimos igual. El pronombre que sustituye el sujeto y el predicado, que está diciendo que algo de ellos. Ellos, sujeto, el predicado, diciendo algo del sujeto. El verbo nos muestra acción o un estado de ser o estar. Verbo. Muestra acción o un estado o un ser. Por ejemplo, Diego, sujeto. Toca es el verbo, es la acción que está haciendo el sujeto. Ahora si ves, aquí tenemos el predicado y dentro del predicado está la acción que realiza Diego. Diego toca, es el verbo. Puede ser otro verbo. Diego corre en la unidad deportiva, Diego canta en el auditorio de la ciudad. En fin, el verbo denota acción o un estado o un ser o un estar. La conjunción aquí vamos a encontrar es una palabra, en este caso, pero, después estaremos viendo más ampliamente acerca de esto, pero conecta palabras o grupo de palabras. Descompone un poquito o más bien amplía la oración. Estoy cansada, estoy es el sujeto, cansada, el verbo. Pero es la conjunción que está conectando, debo continuar con estoy cansada. Pero debo continuar. Es una palabra en medio de dos expresiones que se conectan para hacer una oración completa. Conjunción. Estaremos más adelante viendo algo de ello, pero ahorita estamos tratando de ir separando, de ir seccionando la oración para que podamos ir entendiendo cómo se van fundamentando las reglas de nuestro español. El adjetivo, aquí lo tenemos, el adjetivo califica o describe algo en el sujeto o del sujeto. Por ejemplo, veremos más adelante algo de los adjetivos, pero por lo pronto es suficiente que sepas tú que el adjetivo está diciendo algo específico que describe o que le da una calificación o una designación al sustantivo o al sujeto. Por ejemplo, aquí nos dice, Juan es un buen pescador. Ayer pescó 10 peces lisas. Aquí tenemos 3 adjetivos. Por ejemplo, buen describe que Juan es bueno en el asunto de la pesca. Juan es un buen pescador. Ayer pescó 10 peces lisas. Nos dice cuántos pescó y nos dice qué clase de peces son, que son peces lisas. Da una clasificación, una calificación, una descripción del sujeto. Aquí en este caso, Juan es el sujeto y es bueno. Aquí nos dice que los peces son del tipo lisas. Y luego tenemos enseguida, espero yo que siempre esperaré que vaya siendo suficientemente explícito para ti y no tengas tropiezos en esto. Recuerda que siempre podrás acudir a nosotros vía internet haciendo tus preguntas y nosotros estaremos pendientes de contestar. Encontraremos, hay algunos medios en que podemos estarnos visualizando. Esperamos que tú vas a contar con esos avances técnicos en tu computadora, en tu sistema, y podamos charlar, hablar, contestar las preguntas que sea necesario
contestar para que tú vayas escalando y vayas prosperando en el entendimiento de este idioma tan hermoso. El español es maravilloso. Adverbio, tenemos ahora aquí el adverbio. El adverbio modifica al verbo y modifica al adjetivo o modifica también a otro adverbio. Aquí lo tenemos. Recuerda, parte de la oración, la función de cada una de las partes de la oración, y acá nos damos unos ejemplos para que siempre lo recuerdes. Así que el adverbio modifica al verbo y modifica también al adjetivo y modifica también algún otro adverbio. Por ejemplo, Sara cocina muy bien y frecuentemente prepara pasteles. Aquí estamos viendo que Sara cocina, pero cocina muy bien. Aquí está modificando al verbo, porque no solamente se trata de cocinar, pero le da un realce modificándolo para que el verbo sea exaltado en este caso. Y aquí el verbo preparar está siendo modificado por la frecuencia con que se hace. No solamente prepara, pero prepara con frecuencia esos pasteles. Entonces el adverbio le da una modificación al verbo en este caso. Y vamos a ver qué nos tiene. Aquí con esto vamos a estar concluyendo estos aspectos que vamos a ver aquí. Estarán en avance más adelante, porque encontramos lo que son partes invariables de la oración, o sea que nunca varían, siempre estarán ahí. Son una serie de formatos que vas a ver, ¿verdad? Partes de la oración que están siempre ahí. Como nos dice nuestro texto aquí, son aquellas palabras que nunca cambian, no importa si hay un elemento o varios, o si es femenino o masculino, siempre se mantienen inalterables. Vamos a subrayar aquí, siempre se mantienen inalterables. Y esos, recuerda, la memoria es muy importante en el español. Son cosas que debes de memorizar. De otra manera, simplemente se te van. Las estás usando constantemente, pero se trata de que tú sepas qué es lo que usas. Si no lo sabes, de todas maneras la usas. Pero para alguien que pretende perfeccionarse en esto, que pretende superarse en esto, que pretende tener un dominio mayor y un dominio inteligente y razonado, entonces necesitas conocer esas partes y vamos a mencionarlas. Tenemos aquí lo que es la preposición. En el proceso vamos a ir teniendo un poquito más de clarificación y vamos a enfocar un poquito más, pero las preposiciones son a, memoria, a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, para, por, según, sin, sobre, tras, mediante y durante. Es preposición. Adverbio. Los adverbios, recuerda, dijimos que el adverbio era una palabra que modificaba al verbo o al adjetivo o algún otro adverbio. Y los adverbios pueden clasificarse en adverbios de lugar, es decir, refieren a un espacio quizá geográfico, donde, aquí, lejos, arriba, afuera, acá, encima, ahí, delante, detrás, etc. Hay otros quizás, pero ahorita vamos a quedarnos ahí. Y seguimos adelante, ¿verdad? Con esas partes tenemos adverbios de tiempo. Ya, la palabra es clara, tiempo. ¿Cuándo? Ahora, hoy, recién, tarde, temprano, luego, mañana, ayer.
quizás si tú relacionas esto se te haga más fácil luego recordarlos. Y aunque no los recuerdes todos de montón, al menos sabrás cuando se mencionen o cuando los escribas que son adverbios de tiempo. De cantidad, pues también, ¿verdad? Es algo que puedes ligar fácilmente, de cantidad. ¿Cuánto? Mucho, harto, más, poco, nada, menos, tanto, casi, algo, etc. Y luego tenemos los de modo, quizá un poquito más difuso, pero también puedes entenderlo de modo. ¿Cómo? Bien, mal, así, mejor, peor, adrede, deprisa, despacio. Nos dice cómo estás o cómo fueron las cosas. Describe, pues, o trata de hacerte entender cómo se hicieron, cómo se está, cómo, etcétera, pero es de modo. De duda. ¿Acaso? Quizá. Duda, Tal vez, posiblemente, probablemente, dudosamente, y etc. De afirmación. Sí, seguro, cierto, también, claro, seguramente. De negación. No, nunca, jamás, tampoco. Esas son partes invariables de la oración. Y con esto estamos terminando nuestra primera parte, nuestra primera presentación, y yo espero que te dediques, que lo estudies, que le pongas mucho entusiasmo y logres que tu español sea lo mejor que puede ser. Buenas tardes o buenos días, de acuerdo al momento que estés viviendo. Que Dios te guarde, te bendiga y sé bueno en lo que haces.